Hola, buenas tardes. Soy Manuel Rojas, secretario del CITOP Madrid, y en el día de hoy voy a introducir una jornada más de la que hemos venido realizando en este plan de formación y de expansión del conocimiento en nuestro colegiado que venimos llevando a cabo desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la zona de Madrid. En esta ocasión nos acompañan dos expertos en propiedad industrial e intelectual, uno de ellos colegiado, que nos contarán de primera mano la relación que tienen estos importantes temas, la propiedad intelectual e industrial, con la ingeniería civil, la normativa de aplicación, cómo es esto, de qué va y cómo nos afecta como ingenieros. Así que, sin más preámbulo, os dejo la palabra tanto a Benjamín como a Álvaro para que nos cuenten de primera mano y con detalle un poco en qué consiste esto y cómo nos afecta como profesionales. Muchas gracias y os dejo en buenas manos. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, dar las gracias al colegio por esta oportunidad que nos brindáis para poderos contar, además de experiencias propias que tenemos en el mundo de la propiedad intelectual. De hecho, incluso quiero empezar pidiendo perdón por este nombre. O sea, cuando tenemos que hablar de la propiedad intelectual, simplemente al utilizar este palabrajo, quiero decirlo así, la verdad es que es una barrera a poder contar una historia. Así que lo que quiero de alguna manera también es que veáis que hemos planteado esta sesión para hacerla atractiva, además ligera, y que sea menos árida de lo que parece con esta palabra de entrada lo que vamos a hablar. Así que tranquilos porque no vamos a hablar de procedimientos, no tendréis que acumular tiempo ni procedimientos administrativos en la cabeza. Queremos además contar una historia para que sea amena. Y luego además tenemos la suerte, también tenemos a Álvaro con nosotros, que es colegiado y que puede contar de primera mano cuál es la experiencia de ingeniero de obras públicas en el mundo de las patentes. Es más, por decirlo de alguna manera, ¿qué narices hace un ingeniero de obras públicas en el mundo de las patentes? O sea, y que de primera mano también pueda ver aquello que ha descubierto en el lado oscuro del área de las patentes, marcas, industriales, son las figuras que están dentro de la propia industrial y cómo efectivamente se puede aplicar a vuestra área. Y yo algo hablaré de lo que es una patente, es la parte en la que más estoy centrado yo en mi trabajo diario, y efectivamente os contaré cómo se va la avis de llegar desde esa escuela de obras públicas en Atocha yo me enamoré de ella, al mundo de las patentes, que es, como dicen somos rara avis, un ingeniero de obras públicas, hormigón, cálculos, pues no, aquí es leyes y cómo se aplican. Raro, pero muy bonito. Luego os contaré. Vale, pues mira, si queréis, porque también por situar la situación, hemos preparado, veréis, una presentación que a lo que va dirigido justamente es a que veáis utilidad de aquellas ideas que os vamos a compartir. Evidentemente, para poder explicar o poder introducir cómo se puede aprovechar la propiedad intelectual, habrá que introducir qué es la propiedad industrial, incluso cómo se formó. Y esto nos gusta contarlo a través de una historia, simplemente además para quitarle también hierro al asunto y que al final este es el objetivo que queremos hacer, que veáis que son una serie de herramientas que deben ser útiles. Insisto, la propiedad industrial, ya veréis, el final de la historia es que son figuras que tienen protección del Estado y que evidentemente tiene coste. De tal manera que si o por tiempo o por dinero no son eficientes desde el punto de vista del proyecto, de manera sencilla no tiene ningún sentido aplicarlas. Pero muchas veces lo que vemos es que por desconocimiento de la figura no se aprovechan adecuadamente y es verdad que en muchos proyectos se podría mejorar desde el punto de vista previo, también al final, si se conocieran bien estas herramientas. Así que sin más dilación, si me permitís, os voy a hacer una pequeña introducción, además con una pequeña historia, o sea que yo espero que os guste, que sea ligera, insisto, no nos vamos a meter en la parte procedimental, vamos a querer que sea amena esta charla para poderos contar qué es en concreto esto que llamamos propiedad industrial e intelectual. Bueno, para explicarlo nosotros lo que contamos es, echamos mano a lo que es el origen de la propiedad industrial e intelectual. Veréis que a lo largo de la historia, la economía o el beneficio económico se ha ido focalizando en el control de ciertas cosas, ¿no? En la Edad Media, el control de la tierra, en el momento de la área mercantilista era el control de las rutas comerciales. En la revolución industrial era la combinación de capital y tecnología.
Y lo que hemos visto es que ese desarrollo, ahora mismo, o la razón del desarrollo, el éxito económico, se centra y pivota más a lo que es la generación en conocimiento general. Pues bien, en aquel momento, la revolución industrial, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo que vieron es que efectivamente aquel país que desarrollaba o invertía más en lo que es el desarrollo de innovación, en este caso, principalmente de la tecnología, era aquel país que se desarrollaba mejor económicamente. De tal manera que en aquel momento empezaron a buscar medidas para fomentar justamente esa clave de desarrollo económico. Es muy bonito ver los textos de aquel momento, porque en aquel momento se probó de todo. Uno puede pensar que fue el momento de las exposiciones universales, que también, pero todas las cosas que conocemos hoy, de fomento público, excepciones fiscales, títulos nobiliarios, premios, reconocimientos, etcétera, etcétera, ya se probó en aquel momento. Y una de las figuras curiosas que se probó fue lo que conocemos como propiedad intelectual. El juego es el siguiente y es muy sencillo. Al final lo que se establece es algo así como un pacto social donde el Estado, que es el que regula este juego, lo que da son monopolios temporales. Monopolios temporales no sobre cosas físicas, sino en este caso sobre creaciones, sobre innovaciones que se desarrollan. Es un pacto en el que interviene el inventor, en este caso, al que se le otorga ese monopolio temporal, y evidentemente el Estado lo que nunca quiere es conceder monopolios a particulares, de tal manera que algo pide a cambio a ese inventor para poder tener ese premio de ese monopolio temporal sobre esa invención que ha desarrollado. ¿Qué se le pide al inventor? Insisto, nada es gratis. Pues uno, que aquello sobre el que se dé ese monopolio debe ser novedoso. Luego ya hablamos de grado de novedad. El tema de las patentes es un tema especialmente importante. Por un lado, es obligatorio la difusión. O sea, no se puede quedar en el cajón y tú tener monopolio, sino que obligas a que aquello que has desarrollado, aquella innovación tecnológica que has desarrollado, se difunda a la sociedad de tal manera que la sociedad justamente se aproveche de ese conocimiento que se ha generado. Y evidentemente debe pagar el sistema. Es curioso que de todas las figuras que en aquel momento se desarrollaron, la que ganó, ahora mismo la figura que más se utiliza para poder justamente fomentar ese proceso de innovación en sentido amplio, en sentido creativo, justamente fue la propiedad industrial intelectual. Luego ya veremos qué significa eso. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla. Uno, porque es un sistema que es barato para el Estado. Porque quien paga este proceso para conceder estos monopolios temporales es el solicitante. Eso es una primera pista. Porque si uno quiere trabajar en el mundo de las patentes, de las marcas y demás, ya tiene que contar que esas figuras tienen coste. Y evidentemente que lo va a tener que pagar es el solicitante, el que pide ese monopolio. Segundo, esto es un tema que es poco conocido, exime al Estado de responsabilidad. O sea, se conceden monopolios por parte del Estado, pero en caso de que ese monopolio no se bien concedido, un tercero, por ejemplo, tiene tus derechos, eres tú particular el que tiene que defender tus derechos. El Estado no se responsabiliza de nada. Además es un sistema de origen nacional, porque nació en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, no existían ni acciones internacionales ni nada por el estilo. Por lo tanto, si no quiere tener por ejemplo, una patente de una marca, tiene que ir a tantos países como mercados tú quieras. Si quieres tener una patente mundial, que no existe, tendrás que solicitar tantas patentes como países existen en el mundo. Eso, digamos, es el punto malo y, evidentemente, yo creo que viendo estas características uno comprende bien por qué fue la figura que ganó, porque evidentemente es aquella que más le interesaba al Estado. Por una parte, fomenta la creatividad y se exime responsabilidad y además no le cuesta nada. De hecho, las oficinas de propiedad industrial son los entes públicos probablemente que dan más superávit de cualquiera de los estados. Esto es un tema bastante curioso. Pero bueno, no quería ponerlo feo, pero sí que me interesa mucho el que se conozcan estas tres características para uno tener en cuenta cómo funcionará luego la figura en el futuro. Vamos a poner la parte buena, que también la hay. El Estado efectivamente establece los requisitos de esos procedimientos, pero una vez establecidos esos requisitos, esos procedimientos, es el usuario quien tiene que jugar con ellos. Así que si tú cumples los procedimientos que te ha puesto el Estado, es tú el que puedes jugar con las figuras, con los tiempos y demás. Nadie te va a impedir que no utilices aquello que no está escrito. De tal manera que aquí lo primero que lanzamos es una idea de que se sea imaginativo con estas figuras que nos ha puesto a disposición, que ahora veremos, el Estado, para justamente poder proteger y promover esa creación de activos intangibles, ¿no? Y luego un tema que es especialmente importante dentro de las figuras que vamos a estudiar, y eso hay que tener muy claro,
el primero que registra es el que tiene el derecho. De tal manera que aquí es muy importante saber marcar los tiempos y saber que si un tercero registra, solicita en este caso esta figura que vamos a ver, este monopolio antes que tú, el derecho no lo tienes tú. Entonces, estas, digamos, son dos características que siempre hay que tener en cuenta. Una, digamos, es muy positiva y anima a utilizar de manera imaginativa estas figuras, no son sistemas monolíticos. Y luego también una característica que siempre hay que tener en mente es ese riesgo de que un tercero se te adelante. Bien, ¿de qué figuras hablamos? Pues ese es el juego que os quería contar. Las figuras o la propiedad industrial intelectual al final no es un sistema monolítico, un sistema que se pensó, digamos, de manera consciente antes de lanzar las figuras, sino que al final se han ido creando figuras sobre problemáticas que han ido apareciendo. Aquí veis una línea del tiempo de los diferentes desarrollos de las revoluciones industriales que hemos vivido. Y permíteme que os cuente la historia. Al final, la propiedad intelectual se sustancia en figuras, en herramientas concretas de propiedad industrial, en monopolios que se dan para casos específicos. Evidentemente, cuando nació la revolución industrial, lo primero que se desarrollaron fueron las máquinas, desarrollos tecnológicos duros, fuertes, con un salto innovador bastante fuerte, y entonces nacieron las patentes. Las patentes justamente se dedican a eso, a la protección, digamos, de desarrollos tecnológicos con una altura inventiva suficiente. Evidentemente, cuando se creó todo este proceso industrial, empezaron a crearse los mercados de consumo masivo, o los productos de consumo masivo. De esta explosión de productos y servicios nació la necesidad de poder distinguir cuál era el origen de cada uno. Entonces nacieron las marcas. Luego se vio que este mundo de la creación de productos de uso masivo también llegó al mundo literario, al mundo de la música. Y entonces se inventó la propiedad intelectual, lo que es el copyright, los derechos de autor. En Alemania vieron que no solamente las grandes invenciones eran importantes, aquí desde el punto de vista tecnológico, sino que aquellas que incluían pequeños saltos tecnológicos innovadores también eran muy importantes en el mercado. Así que inventaron lo que se llaman los modelos de utilidad. Y luego además vieron que no solamente la tecnología o la marca era importante, sino también la forma del producto, una ventaja competitiva, y entonces inventaron los diseños. Como veis, al final se han ido creando figuras para ir protegiendo casuísticas especiales y que, bueno, pues el sistema era un sistema reflexivo, que se había pensado antemano. A medida que han ido surgiendo los problemas o han ido surgiendo, digamos, las innovaciones en ciertos campos, de cierto tipo, etcétera, etcétera, pues se han ido creando las figuras. El mercado es el que ha mandado en resumen. Esta es la idea que queremos trasladaros. Estas figuras que fueron haciendo, y de estas figuras, la agrupación de estas figuras es con lo que se crea esta propiedad industrial intelectual, son las que os queremos dar una idea utilitarista. Al fin y al cabo, cualquier idea o cualquier empresario lo que busca son tres cosas. Cuando invierte en algo innovador, lo que quiere es tener algo innovador, o sea, tener una ventaja competitiva en el mercado. Segundo, que esa ventaja competitiva evidentemente sea rentable. Y tercero, que sea controlable. ¿Vale? Uno podría pensar que la propiedad industrial, o esas figuras que hemos visto, haremos un pequeño listado, principalmente se focaliza en la última característica, en que lo que queremos es que el empresario, vosotros, en este caso, podéis controlar aquella innovación que se ha desarrollado. Pero luego ya veréis que las figuras de propiedad industrial intelectual, patentes, marcas y demás, también sirven para analizar, por ejemplo, el grado de innovación que tiene el desarrollo que habéis hecho, incluso cómo de rentable es. ¿Vale? Ya veréis que la propiedad industrial va más allá de lo que uno piensa que puede llegar. Bueno, y aquí os presento las herramientas. Esto para nosotros es muy importante. Al final, la propiedad industrial intelectual se sustancia en herramientas, insisto, lo conté antes, que nacieron para problemáticas concretas, que a medida que ha ido evolucionando el mercado han ido naciendo, y bueno, pues realmente eso lo que es una caja de herramientas que uno tiene que saber utilizar justamente para poder de alguna manera potenciar mejor pues, el proyecto que tiene o el plan de negocio que tiene. Insisto, si no te da ninguna utilidad o ninguna ventaja, es que probablemente estas figuras no hay que utilizarlas. Si no te aporta ninguna ventaja económica, el estirar el tiempo, el tener el control, etcétera, etcétera, probablemente hay que buscar una vía alternativa. Pero es que hay muchas figuras. Nosotros, por ejemplo, en la compañía tenemos tratados en el área de propiedad industrial
donde probablemente casi todo el mundo conocerá las patentes y los signos distintivos, en concreto las marcas. Tenemos datos en torno a 24 figuras, muchas que son muy desconocidas. Veréis que aquí hemos puesto también algunas, de manera declarativa, ¿no? El modelo de utilidad, diseños industriales, nombres de dominio, variedades vegetales, circuitos semiconductores, que es un tipo de registro específico que es muy poco conocido, también muy poco utilizado. Pero bueno, veis que al final hay toda una serie de herramientas que, conociéndolas bien, uno tiene que saber efectivamente utilizarlas o manejarlas justamente para un fin. Importante, esas figuras que veis al principio son constitutivas. Eso quiere decir que o se tiene el registro o no se tiene ningún derecho. Y ahí el primero que registra es el que tiene el derecho. Luego hay otra capa, que es la propiedad intelectual, que son figuras declarativas. Luego veremos más adelante qué significa esto, pero en este caso no hay que hacer ningún registro, porque desde que se crea la obra se tiene el derecho. Pero bueno, tiene otras problemáticas. Y la figura del siglo XXI, aquella que está pegando la más fuerte, son los secretos empresariales. Los secretos empresariales han existido de toda la vida, pero en los 5 últimos años o en los 10 últimos años han tenido un desarrollo legislativo tremendo. Por una razón muy sencilla, y es que el desarrollo del mercado ha evolucionado hacia un tipo de trabajo, un tipo de materia donde las figuras históricas no funcionan de manera perfecta, no funcionan tan bien, se han tenido que crear nuevas figuras, en este caso secreto empresarial, para dar respuesta a esos nuevos desarrollos, principalmente lo que es la gestión del conocimiento, tema de datos, etcétera, etcétera. Importante, una pequeña pista. Todas estas figuras caducan. He comentado que esto es un monopolio temporal, pero no todas. Los signos distintivos de las marcas se pueden mantener este monopolio de manera indefinida, los nombres de dominio, evidentemente también, y también los secretos empresariales. Esto es una pequeña pista por un tema que luego hablaremos más adelante. ¿Cómo se están utilizando este tipo de figuras? Pues bien, esto es una pequeña encuesta que se hace cada 2 años en la comisión a pymes sobre cuáles son las figuras que se suele utilizar o estrategias que se suelen utilizar para, de alguna manera, tú defender tu ventaja competitiva. Históricamente, las estrategias que más utilizaban son aquellas 3 que os he señalado, que es el de confiar en que uno tiene una ventaja dentro de la organización, bien por el tamaño, por el equipo que tienes humano, por el poder financiero que tú tienes, para conseguir mantener, digamos, tu ventaja competitiva en el mercado. Otra vía era el time to market, el ser el primero en lanzar el producto o confiar en que tu producto es suficientemente complejo como para que un tercero no te lo pueda copiar. A lo largo que ha ido pasando el tiempo, estas estrategias han perdido valor porque cada vez es más rápido el poder copiar y más sencillo el poder replicar procesos complejos, de tal manera que cada vez se tienen que acudir más a figuras de propiedad industrial intelectual, donde veréis que no solamente son aquellas figuras más típicas, como las patentes, las marcas o los diseños, sino que también el jugar, por ejemplo, como podréis ver, en temas relacionados con secretos, está en la parte de confidencialidad, las protecciones de bases de datos o datos que nos están dando las nuevas figuras, veréis que son ahora mismo las herramientas que más se están utilizando a la hora justamente de proteger esa ventaja competitiva que uno ha creado. Bien, una pequeña pista. Nosotros utilizamos mucho este documento, que es un documento que cada 2 años actualiza la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que no son lo mismo, una es comunitaria y otra no la es. Y aquí lo que analizan es cuál es la figura de propiedad industrial, o sea, de esa caja de herramientas que más se utilizan dependiendo del sector o de la tecnología que uno quiera ir. Pero es que no todos son patentes. Hay, de hecho, sectores donde uno podría pensar que tienen un desarrollo tecnológico muy fuerte y lo que se utilizan principalmente son diseños, incluso marcas, ¿vale? Este documento es especialmente interesante porque cuando va uno a un sector te permite localizar cuál es la figura que normalmente se utiliza en ese sector. Por lo tanto, que cuando uno se va a sentar con ellos, ya sabes, para empezar, cuál es el lenguaje que vas a tener que hablar. Si vas a tener que hablar de patentes, vas a tener que hablar de marcas a la hora de proteger tus intangibles. Y sobre todo, cuando uno tiene que acudir a bases de datos de propiedad industrial, saber qué tipo de datos uno quiere sacar para justamente poder anticipar o ver qué es lo que está pasando en el mercado. El tema de base de datos luego contaremos un poco, pero, por ejemplo, justamente esta mañana teníamos una sesión, era bueno, un tema de indemnización y demás. Es un tema especialmente interesante conocer el tema de los datos, que por cierto hay muchas que son gratuitas, además oficiales, y bueno, si tuviéramos tiempo os mandamos algún tipo de referencia
para que literalmente cotilleéis en esas bases de datos. A veces un ejercicio de voyerismo, porque no quieres ver algo. Ahora luego saco la sorpresa que os va a gustar, os va a gustar. En el sector de ingeniería civil, bueno, creo que no es ninguna sorpresa que principalmente la figura que más se utiliza son la de las patentes, ¿vale? Es bastante normal. Pero sí que hemos visto que en los últimos años ha habido una auténtica explosión de uso de los secretos empresariales. Auténtica explosión. Luego comentaremos incluso algún caso en concreto. Y también os llamará la atención que las marcas y los diseños, sobre todo las marcas, son figuras que cada día se están utilizando más en la ingeniería civil. Para pensar, ¿por qué esto? Bueno, pues luego desvelaremos el misterio, por qué las marcas también son especialmente importantes para vosotros. Bueno, pero pasemos a la acción. Simplemente una pequeña introducción. Nosotros cuando trabajamos con metodología, lo que nos gusta es trabajar con planes de negocio. La idea es la siguiente, y es que cuando vosotros tenéis un proyecto, seguro que habéis pasado cada una de estas fases. Primero se crea el proyecto, luego se intenta materializar cuando se invierte en ello, y luego efectivamente llega el momento de mantener esa ventaja competitiva y rentabilizarla. Bien, nosotros como trabajamos es intentando adecuar todas las figuras o servicios que hay en torno a la propiedad industrial intelectual para cada una de las fases de los proyectos. Y uno podría pensar que la inmensa mayoría de estas figuras se centran justo en el cuadrante del registro, de la activación de los activos intangibles. Pues no, ahora mismo se trabaja mucho en la fase previa, hablaremos de ello, y evidentemente es muy importante tanto proteger bien el activo que se ha desarrollado, como luego saberlo defender y saberlo explotar, ¿vale? Y aquí os daremos una serie de tips. Así que bueno, sin más dilación, vamos a jugar con este cuadrante. Insisto, este cuadrante responde a las diferentes fases de un proyecto. Pensar en un proyecto que tenéis que hacer vosotros, donde primero hay que idearlo, luego se materializa, y luego toca explotarlo. Y vamos a hacer vamos a dar una serie de pistas, de tips, para que podáis aprovechar figuras de propiedad industrial intelectual, en concreto esas herramientas que os hemos comentado anteriormente, justamente para mejorar el resultado de vuestro proyecto. Ese es nuestro objetivo. Vamos allá. El primero es la parte de asesoría previa. Esto es un dato, y además lo vamos a centrar, ya veréis, mucho en el mundo de las patentes, porque es la figura que mejor casa en vuestro área, y es que lo que vemos, tal vez por desconocimiento de esta figura, que normalmente es una fuente de información que se obvia. Esto es un dato que publicó en su momento la Oficina Europea de Patentes y también la Comisión, y que contaban, ellos, digamos, lo que se quejaban es que cuando se hacían investigaciones sobre desarrollos que se habían hecho, normalmente se acudían a fuentes como papers o otro tipo de publicaciones que se hacían. Pero normalmente se obviaba siempre el mundo de las patentes, es que es un mundo, sobre todo el nuestro, especialmente desconocido. Y daba una serie de datos. Ellos, por ejemplo, lo que contaban era que estimaban que el 30%, por ejemplo, de la inversión en I+D que se hace en la Unión Europea reventa la rueda. O sea, se dedican a investigar cosas que ya se han investigado, porque probablemente no se ha hecho una búsqueda previa suficientemente importante para ver si efectivamente alguien en el mundo esto lo ha investigado anteriormente. Y por una razón muy sencilla, y es porque el 90% de las invenciones mundiales solamente residen en base de datos de patentes, y de hecho el 80% de la literatura sobre tecnología solamente está en base de datos de patentes. Por tanto, cuando uno tiene una idea y quiere ver si efectivamente existe eso en el mercado para ver si es innovador y se obvia este tipo de fuentes, pues realmente estás perdiendo el 80% del conocimiento que existe. Aquí animamos mucho a utilizar ese tipo de figuras y os doy una pista. En el mundo de la ingeniería civil, el mundo de las patentes ha tenido una auténtica explosión. Este es el número de las patentes que anualmente se solicitan en ingeniería civil en el mundo. Anualmente, no es un acumulativo, anualmente. Veréis que desde el año 2010 ha habido una auténtica explosión de patentes, prácticamente se han duplicado. Si nos retrotraemos a lo mejor al año 96 se han multiplicado por 3. Os contaremos una pequeña historia que me parece especialmente interesante y hace que cada vez más la fuente de documentación de las patentes todavía sea más relevante en detrimento, por ejemplo, de otras como las revistas científicas o otro tipo de publicaciones. Insisto,
Es una ventaja competitiva que aquellos que conocen la propiedad industrial especialmente la tienen que aprovechar porque, bueno, sobre todo, por ejemplo, en el mundo nuestro, vemos que, no sé si vosotros, pero la inmensa mayoría de la gente no conoce esas bases de datos y son fundamentales, fundamentales. Eso es el mundo de la ingeniería civil y seguro que nos llamará la sorpresa cuando veáis cuál es la evolución de las patentes o el origen de las patentes en función de, en este caso, los orígenes. Esas son las patentes, insisto, de ingeniería civil. Son ingeniería civil que se desarrollan anualmente. Veréis que han tenido una explosión a partir del año 2010, se han duplicado, lo que se solicita anualmente, y veréis que principalmente el conocimiento en patentes está viniendo de Asia. De tal manera que si uno no pone foco en lo que está pasando allí, ya veréis que es información especialmente sencilla de obtener. Porque, como hemos dicho anteriormente, para tener una patente el Estado te obliga a publicarlo, y además a publicarlo de una manera homogénea, o sea que el acceso tiene que ser libre, y lo es, y entonces te estás perdiendo probablemente el 80% de lo que está pasando en el mundo del desarrollo de tecnología, en el mundo de ingeniería civil. Esto solamente es ingeniería civil. Veis que Europa ha perdido mucho peso desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y ahora mismo casi todo lo que viene desde el punto de vista de las patentes de ingeniería civil está viniendo de Asia. Y una pequeña curiosidad. Aquí nos llamamos nosotros Moore, Malthus y la propiedad industrial intelectual. El mundo de las patentes no es que vaya siendo poco a poco más relevante, es que desde momentos históricos, desde principios del siglo XX, tenemos una pequeña ley de Malthus, por decirlo de una manera, perdón, ley de Moore, para la propiedad industrial intelectual. La ley de Moore sabéis, ¿no? Que lo que establece cuál es la mejora de la capacidad, ¿no?, de los microprocesadores. Pues en propiedad industrial pasa algo parecido. Esta ley de Moore para la propiedad industrial lo que dice es que cada 15 años se duplica el número de patentes anuales que se solicitan en el mundo. Esto ha creado un especial problema y es que como cada vez se solicitan más patentes, cada vez hay más monopolios activos. Y eso para ciertos mercados donde hay una auténtica saturación de monopolios, ya no solamente te piden el tener una patente o que tú investigues previamente si aquello que has desarrollado es innovador, sino que además tú puedas demostrar que cuando vas a llevar esa innovación al mercado, puedes demostrar que no pisa derechos de terceros. Especialmente esto pasa en mercados muy saturados como el de Estados Unidos, donde además el sistema judicial es especialmente eficiente y hace que cuando tú tienes un inversor o vas con una empresa, te pide que el desarrollo que tú has tenido sea tuyo, pero además de alguna manera certifiques que no pisas el derecho de terceros. Bueno, eso es el tema que os queríamos de alguna manera animar a que toméis como fuentes propias las de patentes. Pues, bueno, por ejemplo, un training que solemos hacer justamente es cómo utilizar de manera rápida esas fuentes, no solamente patentes. Hoy montaremos algún tema, por ejemplo, de marcas, pero evidentemente para saber bien cómo utilizar esas bases de datos, lo mejor es conocer la figura. Y es la segunda parte que queremos presentaros estas figuras. Es la parte del registro de gestión, el momento en que yo ya tengo un activo y quiero pasar a activar ese monopolio. Y aquí le doy el paso a mi compañero Álvaro, que os va a contar, evidentemente, más temas sobre el mundo de las patentes. Buenas. Voy a hablaros de lo que es mi trabajo diario y es una patente. ¿Vale? Como ha dicho Jaime, son derechos territoriales, pues es un acuerdo entre el titular que posee el derecho y el país donde se quiere proteger. Yo puedo tener una patente en España y no tenerla en Francia, en Portugal, de dónde voy a tener el mercado. Eso hay un timing que estoy viendo también desde lo genero, lo activo, cuándo y dónde lo activo, ¿vale? Entonces, aquí el Estado reconoce a su titular una propiedad sobre una creación intelectual y le otorga el monopolio de explotación en el mercado de ese país, ¿vale? Y a cambio de subvenciones pagan unas tasas, efectuar la invención y divulgarla de manera que se pueda reproducir con un tercero, ¿vale? Un concepto básico, no puedo patentar una idea, yo patento un desarrollo completo, sobre todo porque en ese porcentaje elevadísimo de patentes que se pierden o que se pretenden proteger algo que ya está protegido,
tengo una idea, no tengo un desarrollo completo y cuando la voy a proteger y si nos empeñamos en protegerlo, como ya los patentes muchas veces van a detalles, ese detalle no existe. Entonces no se puede proteger una idea, hay que proteger un desarrollo completo. ¿Vale? Las patentes tienen que resolver un problema técnico. Es uno de los requisitos. Hay diferentes tipos de patentes, producto, procedimiento, aparato y uso. Pero estos son más temas de casi usos médicos. ¿Vale? Normalmente la tecnología ya no es puntera en nada, pero son mejoras sobre tecnologías ya existentes. De ahí el requisito de la divulgación previa. Es decir, yo comparto mi know-how a cambio de un monopolio para que la técnica avance. Y la técnica avanza a base de mejorar lo que ya existe. Entonces, pues eso, son normalmente de perfeccionamientos y mejoras sobre ya existentes. O soluciones distintas a un problema técnico, que son patentes distintas, una patente con un problema de una manera y a mí se me ocurre otra diferente con alguna mejora. Eso sí podría llegar a ser patentable. ¿Vale? ¿Qué necesita un invento para ser patentable? ¿Vale? Esto se tramita ante una oficina, un examinador, que son los que, como ha dicho antes Benjamín, el Estado es el que se encarga de conceder el monopolio, pero no de responder de él, desde una infracción. Eso se encargaría un tribunal. Depende del Estado, pero no son entes distintos. ¿Vale? Entonces, ¿qué requisitos tiene una patente? Pues principalmente la novedad y la actividad inventiva. La novedad es que no esté ya divulgado en el estado de la técnica, no exista ya. Es el porcentaje que han comentado antes Benjamín, que acabo de decir, de eso que alguien ha investigado cómo inventar la rueda. La rueda ya existe. ¿Vale? A una rueda mejorada habría que verlo. Un rodamiento, ahí vamos a dónde es patentable, que es la actividad inventiva. Es obvio llegar a mi desarrollo, es un tema muy técnico y muy específico. La obviedad de un desarrollo, cómo de obvio es, y bueno, hay maneras propias de mi profesión ya, de cómo se desarrolla y cómo se entiende si algo es inventivo o no es inventivo, ¿no? ¿Vale? La aplicación industrial es todo, puede ser aplicado o fabricado en cualquier tipo de industria. ¿Sí? Pintura, pone aquí, alimentación, industria del calzado, da igual. ¿Vale? Todo casi es muy difícil que algo tenga aplicación industrial. La suficiencia descriptiva, este requisito es a la hora de presentar un documento de patente, una solicitud de patente, la solicitud tiene que divulgar la invención de manera que un tercero la pueda reproducir para que la técnica avance. Te concedo un monopolio a cambio de que tú divulgues tu invención. No la puedo copiar porque es un monopolio, pero sí la puedo mejorar para que la técnica avance, igual buscar mi propia patente. ¿Vale? Y ahí vamos a derechos cruzados y un tema muy bonito de entretener mucho. ¿Vale? El carácter técnico que tiene que tener un problema técnico, ¿vale? No, o un problema no técnico con medios técnicos o que produzca un efecto técnico. Aquí entramos en temas electrónicos más que en temas mecánicos, en ingeniería civil. Son temas muy, muy específicos y en la casa hay mucho técnico muy específico que también saben un montón de esto. A mí, sinceramente, no me pidiería, porque no es mi trabajo, y el tema técnico no técnico en electrónica, tengo la palabra a quien sabe, que son compañeros de electrónica. ¿Vale? ¿Qué no podemos patentar? Pues no cuentan con carácter técnico y son exenciones de patentabilidad establecidas. Las extracciones estéticas, para eso existe el diseño. Los descubrimientos de la naturaleza, no te pueden dar un monopolio de algo que es naturaleza pura. Las teorías científicas, por lo mismo. Un método de negocio, que es una exención de patentabilidad directa de la ley. Las formas de presentación de la información, tampoco tiene sentido. Planes, reglas, métodos para actividades intelectuales y juegos, es lo mismo que una exención directa de la ley. Métodos matemáticos y programas de ordenador. Programas de ordenador se transforman para su protección en métodos de realizar o de resolver un problema técnico. Vuelvo a lo mismo. Son compañeros los que sí que acaban viendo que detrás de un problema de ordenador se puede llegar a resolver un problema técnico. Hay que transformarlo de lo que tú ves a lo que hay detrás técnicamente. Esto es un tema muy complejo y ahora no viene al caso.
¿vale? Ventajas de las patentes y cómo se usan. ¿Vale? Pues hay diferentes maneras de usarlas. Puede ser ofensivo, para que no pueda entrar nadie. Defensivo, yo tengo una patente y no quiero que nadie, o sea, que nadie entre, o el que entra puedo defender mi cuota de mercado, mi negocio. Negociador, esto suele darse con carteras de patentes, es decir, es súper conocido el caso de Airbus y Boeing, que ellos se sentaron en una mesa, tu Boeing no sé qué infringe 45 patentes. Y Airbus dijo, vale, nos reunimos en un mes. En la siguiente reunión dijo, y tu Airbus o tu Boeing infringe 40. ¿Vendemos aviones o peleamos con las patentes? Y pues, venden aviones. Pero si hubiesen tenido una cartera de patentes suficiente, pues están vendidos. Al final no pueden negociar. ¿Vale? Luego la imagen de una empresa con patentes al final es más. O sea, un producto que pone patentado por naturaleza vale más que un producto que no pone patentado. Y alguien que lo quiera copiar necesita hacer una inversión sobre qué está patentado, dónde al final es desgaste también para un tercero que quiera entrar en el negocio. Yo a nivel de ingeniería civil sé que hay muchos desarrollos puntuales en muchos sitios que no se protegen por desconocimiento de las figuras de protección. Está en contacto con constructoras y se han quedado muchas veces en quiero proteger, pero no se da el paso definitivo. Y al final para mí es una lástima porque hay desarrollo, daría valor a las ingenierías y a las constructoras y demás, y yo creo que por desconocimiento no se está protegiendo. Y la verdad que me da lástima. Luego, aparte, el tema de Asia es otro cantar, y eso no el número de documentos que se generan allí. Allí tienen un tema y es que yo que sé que dice la casita, el puntito, el lenguaje asiático. Genera mucho documento, pero es muy difícil saber muchas veces lo que dicen, a pesar de los traductores automáticos, porque hay mucho traductor automático, pero las patentes, como he dicho antes, van muchas veces a detalles y eso es complicado. ¿Cómo llego yo a esto? Que esto es, lo comenté, si lo decíamos o no lo decíamos. Yo acabé hace muchos años y en la anterior crisis, pues me vi en la calle. Muy bonito mi trabajo, pero se acabó. Y pues llegó un punto que buscaba estabilidad geográfica en Madrid por temas personales. Y empecé a disparar a cualquier cosa que me pudiera interesar en Madrid. Me planteé auxiliar administrativo en Madrid por ser cercano y por pensar que es accesible. Y un buen día hice una entrevista o una oferta de trabajo, ingenieros, y ya. Me llamaron, hice una entrevista y en la entrevista, ¿hablas inglés? Sí, pues la entrevista en español acababa. Ya nos enganchamos, convencí al que me hizo la entrevista, que curiosamente es conocido de Benjamín porque este mundo es muy pequeñito y al final nos conocemos casi todos, de unas empresas y de otras. Y bueno, pues descubrí lo que es el mundo de las patentes, que de verdad es apasionante. Es raro porque, pues, he dicho, los ingenieros nos gustan los cálculos, estar en obra, y es muy raro encontrar un perfil de una persona que al final tiene una parte técnica. Vale, una parte técnica y una parte legal. Entonces, la parte legal es la que muchas veces no nos gusta. Pero si la sabes ver y es un mundo que además son desafíos. Pero a mí cada vez que la patente tú la presentas, te contestan que es novedosa, no lo es, tengo que discutir. Cada vez que argumento en defensa de una invención, para mí es un desafío y me encanta hacerlo. Me tengo que estudiar un documento, ver dónde están las diferencias y argumentar en defensa de la invención, que ni siquiera es mía, es de un tercero, pero de verdad muchas veces la justicia porque a mí me entusiasma, es personal. Pero de verdad que es un mundo raro, porque no lo conoce casi nadie, pero para mí apasionante. Los diseños industriales, ¿no? Estos son, que yo a esto me dedico porque son más fáciles que las patentes, es la forma de presentar un producto, como el chocolate, que desde aquí todos conocemos, y si está puesta, la barra de KitKat. No hay otra, es KitKat, porque está protegida.
sea, nadie puede fabricar un chocolate como un Kit Kat, porque ponga lo que ponga afuera, es un Kit Kat, diciendo la marca, ¿vale? Y pues eso protege la forma, la apariencia externa de un producto y muchas veces los consumidores lo eligen por ese diseño. Luego, pues, me parece, las zapatillas también, todas tienen sus suelas, no sé qué marca es, tiene la suela de color rojo. Si es un zapato o una zapatilla de un color, es esa marca. También genera imagen de marca. Y diferencias el producto de la competencia. ¿Vale? Y aquí presentaros la idea de justamente meter diseños que uno podría pensar que en el mundo de la propiedad industrial, en el mundo de ingeniería civil, es solamente patentes, son solamente desarrollos tecnológicos. Y es aquí donde queríamos mostrar que se puede ir más allá, se puede jugar con estas figuras que cada vez se están utilizando más y explicar el porqué. Hay un tema que me gusta mucho, lo comentaba antes, que es el tema del conocimiento de propiedad industrial. No sé si a vosotros os ha pasado, a mí, que yo del mundo también más de cuantitativa, o de parte de ingeniería, yo creo que nunca nadie ha visto, nunca te hablan del tema propiedad industrial hasta que un día, por casualidad, te encuentras pues, una charla como esta, por ejemplo. Esto no pasa en todo el mundo. El mundo anglosajón, que fue el que desarrolló este proceso, de verdad, lo tienen en el ADN, los niños desde pequeños saben negociar este tipo de intangibles y nosotros lo vemos, que al final, cuando uno tiene que empezar a negociar en temas de intangibles, en temas de conocimiento, como si fuera una materia más, como quien está comprando o vendiendo un piso, pues ellos que lo tienen en el ADN saben las materias, saben qué problemas tienen, cómo se hace y las negociaciones son complicadas. ¿Cuánto vale? Y efectivamente, también. Entonces, bueno, nosotros siempre lo comentamos que es un déficit que tiene o tenemos incluso en el mismo sistema educativo, porque el mundo va hacia el conocimiento, pero sin embargo es curioso que no se conocen las leyes de conocimiento. Si el mundo fuera a la venta de pisos, todo el mundo debería conocer cuáles son las leyes que están en torno al área inmobiliaria, ¿no? El registro de propiedad inmobiliaria. Si el mundo va al conocimiento, se deberían conocer más lo que es la normativa que protege y justamente regula el mundo del conocimiento, que principalmente es el que está en torno a la propiedad intelectual. Pero bueno, os queríamos contar eso para que penséis, o esa idea que os hemos dicho al principio de que hay que ser imaginativos, pensar en que estas figuras son herramientas, son útiles, en concreto, que hay que saber manejar para tu proyecto, y evidentemente si nos quedáramos en la patente, pues probablemente esto quedaría muy descafeinado. Pues os queríamos contar una serie de figuras que cada día se están más utilizando en el mundo de la ingeniería civil, evidentemente la patente es la estrella, pero una serie de características cada vez se empieza a utilizar más. El diseño también, como os ha comentado Álvaro, pero ¿por qué las marcas? Uno podría pensar en el mundo de ingeniería civil, ¿qué es lo que puede aportar una marca? Bien, la marca, al fin y al cabo, lo que te protege es cualquier representación gráfica, ¿vale? De algo que permita distinguir productos o servicios. Ese es el juego que hay detrás, ¿no? Eso es lo que establece el Estado. Las marcas han evolucionado mucho. Históricamente uno puede, cuando piensa en una marca, piensa en lo que son las marcas tradicionales. Bueno, no habéis visto logotipos por todos sitios. Pero seguro que estáis, o rápidamente vosotros podéis identificar este tipo de productos, o por ejemplo, veis aquí, es lo que es una forma de Toblerone. La marca que aquí se está registrando no es Toblerone, sino que es la forma que tiene ese chocolate. Y en tanto cuanto, incluso si yo quisiera que tal Toblerone, seguro que podéis identificarlo. Pues bien, si se puede identificar el producto o servicio, dice producto o servicio, entonces el Estado te permite el registro de esa marca. Incluso, ¿por qué no? Marcas sonoras. Por esta parte ya queda un poco más alejada en vuestra área, pero yo estoy seguro que si vais a un supermercado, digamos por ejemplo Mercadona, y os ponen aquella música que seguro que ya os ha venido a la cabeza, pues ya estáis identificando el origen de ese producto o servicio. Pues efectivamente, esa música que ya tenéis todos en la cabeza está registrado como una marca. El reto que ahora mismo está en el mundo de las marcas va un paso más allá y se está planteando el que si efectivamente el olor me permite identificar el origen de un producto o servicio. Cuando yo entro a una tienda, si el olor me evoca el origen de ese producto o servicio, ¿por qué no registrarlo como una marca? E incluso si yo estoy probando una comida y esa comida me evoca el origen del producto, ¿por qué no registrarlo? Pues bien, jurídicamente es posible. El problema es un problema técnico, desde dos puntos de vista, porque el registro que ahora mismo se utiliza debe permitir que cualquiera que lo lea identifique ese olor o ese gusto, y segundo, que efectivamente
Si tú no puedes defender tus derechos, o sea, si tú no puedes ir a una tienda y defender que ese olor está infringiendo el tuyo, pues efectivamente todavía no tiene sentido. Esto es un problema técnico. Ahí lo que hay es un desablate que quien consiga resolverlo se va a llevar el gato al agua directamente. Así que bueno, eso está el mundo de las marcas. Las marcas más son especialmente interesantes porque, como has visto anteriormente, es la única figura de propiedad industrial que no caduca. Por lo tanto, ya hay una serie de pistas de por qué cada día se está utilizando más. Un pequeño consejo, o sea, probablemente es un área que no vais a tener que utilizar tanto, pero sí que os animamos a que si algún día tenéis una empresa, tenéis que desarrollar un producto y demás, desde el momento cero penséis muy bien en la marca. No utilicéis o no intentéis utilizar marcas genéricas o descriptivas, que es verdad que son muy atractivas a corto plazo porque permiten rápidamente identificar qué es lo que se está haciendo, pero a largo plazo son muy indefendibles. O sea, si tenéis una zapatería, no le llamaréis zapatos, sino hay que buscar otra vía para que otro tercero no pueda utilizar ese tipo de marcas. E imaginación al poder. Aquí os pongo un ejemplo. Seguro que habéis identificado el origen de estos productos y servicios. Pues bien, todos estos diseños son marcas, no son diseños, son marcas. Cada vez se utilizan más las marcas para poder y para registrar construcciones que evocan el origen del producto. Es una pista para vosotros. Si desarrolláis un tipo de construcción que es distintiva y además permite distinguir el origen del producto, es especialmente, digamos, atractiva y diferente en el mercado, cuidado que podéis tener un monopolio que no solamente dure el tiempo, por ejemplo, que dura una patente, que probablemente no se pueda registrar por esta vía. Pues la podéis mantener ese monopolio de manera eterna si efectivamente se registra a través de una marca. Esto es importante para nosotros para que cuando hay que hacer búsquedas sobre por dónde va el mercado, qué es lo que está haciendo la gente y demás, vemos más que en ingeniería civil no solamente hay tecnología, hay que ir por la vía de las patentes, sino que también hay que echar un vistazo al mundo de las marcas para ver qué es lo que están, o las líneas de producto y servicio que están lanzando, pues por ejemplo, en nuestros productos. Y a veces se basan también en este tipo de registros. Importante, lo digo porque esto, como ingenieros y colegiados, es importante para vosotros saber que existe una cosa que son los derechos de autor. Los derechos de autor, al final, lo que protegen es la obra creativa. O sea, si habéis desarrollado un plano y demás, eso es una obra que se considera artística y desde el momento de la creación ya se tiene el derecho. En concreto, el derecho, cuando vosotros desarrolláis un plano que se considera una obra artística, tenéis un derecho de autor que dura toda vuestra vida más 70 años. ¿Vale? El problema que tiene el derecho de autor es que, como el derecho nace del momento en que se crea la obra, el problema viene en la prueba. Y yo lo digo abiertamente. Nosotros en los juicios que llevamos, normalmente no se gana el juicio por el que tiene mayor razón, sino porque él tiene la mejor prueba. Y en el mundo de la propiedad intelectual, o sea, lo que tiene que ver con el copyright, esto es especialmente más importante. De tal manera que lo que animamos es que si presentáis planos, desarrolláis obras que son de tipo científico y demás, y queréis reclamar los derechos de autor, que los tenéis en el momento de la creación, levantéis pruebas sobre esta. Y no solamente levantar pruebas, sino también hacer saber al tercero al que se le presenta que eso que se le está presentando tiene derechos de autor. ¿Y cómo se hace esto? Pues utilizando, o siempre incluyendo en los documentos, ¿veis? Estos símbolos. Estos símbolos lo que te avisan, que nosotros las presentaciones los tenemos, es que aquella obra que estáis viendo tiene un titular, que es Craque Model, tiene una fecha de creación, 2021, y la pista que te da es que, bueno, pues si tú quieres utilizarlo desde el punto de vista comercial, evidentemente lo que tienes que pedir es autorización al titular de esos derechos. En este caso, por ejemplo, esta presentación de manera libre se podrá utilizar libre, o sea, más allá del uso particular. Evidentemente la podéis utilizar vosotros, la podéis utilizar en 70 años en el 2091, ¿vale? Pero bueno, eso es una pequeña pista para que estas presentaciones que hagáis, poner siempre este indicativo en todos los planos que presentéis, etcétera, etcétera, porque no solamente además te permite demostrar que hay una propiedad intelectual y que tú de manera activa aviséis a la otra persona que haya habido una propiedad intelectual, sino que la experiencia nuestra es que además eleva el valor de lo que está viendo la otra persona, ¿vale? Luego hablaremos también de eso. La otra figura que os quería contar es el tema del secreto empresarial. El secreto empresarial para nosotros en el mundo en general de la construcción está suponiendo un auténtico boom.
La razón es la siguiente, y es que muchos de los desarrollos que se están realizando en el mundo de la ingeniería civil, de la construcción en general, son desarrollos que van más allá de la tecnología que, por ejemplo, se podría proteger a través de una patente o una marca o un diseño, ¿no? Hay muchos temas de cálculos, de algoritmos, de bases de datos, de la forma de presentar bases de datos, de los datos que se recopilan, etcétera, etcétera. Esto no solamente es importante o es un problema de la ingeniería, del área de ingeniería civil. Prácticamente todos los sectores hemos visto que han tenido un boom en el desarrollo de innovaciones que se sustancian este tipo de desarrollos y donde la propiedad industrial tradicional, las patentes y las marcas, no da una respuesta adecuada. De tal manera que en los últimos años los gobiernos se han puesto manos a la obra y pues han desarrollado normativamente lo que es el secreto empresarial. En España, de hecho, yo no sé si lo conocíais, pero una ley específica sobre el secreto empresarial, muy reciente, tiene recientemente 4 años, pero establece las pautas que uno tiene que tener a la hora de poder proteger el conocimiento que ha desarrollado a través del secreto empresarial. El secreto empresarial, por cierto, esta protección que da esta normativa no se da a cualquier tipo de información. Tiene que ser una información que dé una ventaja competitiva, o que sea una ventaja competitiva a vuestra empresa, a vosotros de manera particular, que evidentemente sea secreta, sea divulgado, claro, se puede proteger y se puede llamar secreto empresarial, que esté convenientemente identificado y en el que se hayan aplicado una serie de medidas que se llaman razonables para que se avise al tercero de que aquello que está manejando debe ser o se debe mantener como secreto empresarial. Cuidado que no todo se puede proteger bajo secreto. Si ese desarrollo que habéis hecho vosotros, habéis aplicado todas esas medidas que anteriormente hemos visto, un tercero llega a la misma conclusión que vosotros, incluso con ingeniería inversa. Cuidado que el tema de ingeniería inversa cada día tiene más desarrollo. De hecho, hay estados que están poniendo los límites a donde una ingeniería inversa es una infracción y donde es simplemente una investigación. Y esto, cada día nos encontramos con un desarrollo especialmente más, digamos, más detallado. Es todo un mundo, además, esto está a la orden del día. Pues bien, si un tercero llega a la misma conclusión que vosotros, bien por ingeniería inversa lícita, vamos a llamarla así, o bien porque han llegado a la misma conclusión por casualidad, efectivamente no se puede no estar violando lo que es tu secreto empresarial. De tal manera que nosotros lo que recomendamos a la hora de aprovechar el secreto empresarial es que se establezca una serie de medidas jurídicas y técnicas que hagan que frente a terceros, luego llamemos que terceros, la ley te proteja. Para eso, pues hay que establecer una serie de contratos con empleados, con terceros, establecer medidas técnicas que hagan que, por ejemplo, si tenéis una información que queréis que el Estado os proteja en caso de que haya una difusión no querida o una intromisión en vuestro conocimiento, que eso efectivamente tenga un efecto disuasorio, por el efecto, digamos, punitivo, ¿no?, que tiene el Estado, pues uno tiene que tomar medidas. No puede tener la información a la vista de cualquiera, que cualquiera puede acceder, lo tiene que tener convenientemente, digamos, confinado. Y eso efectivamente son las cosas que valora el juez a la hora de condenar o no a la otra parte, en caso de que haya una violación de derechos. Al final, eso es una serie de herramientas donde se puede complementar todo muy bien. Por ejemplo, existe el mundo de la patente, un desarrollo tecnológico se puede proteger bajo una patente, pero seguro que hay muchas cosas que no se recogen en la patente y que tiene que ver con el know-how que vosotros habéis desarrollado. Pues eso se puede proteger bajo secreto empresarial. Ahí la clave, insisto, es jugar con las figuras disponibles para tener la protección más efectiva. La transición de un secreto hasta una patente. O hasta una patente, efectivamente. Alguna información interna empieza en secreto, se protege como un secreto, se levanta pruebas de secreto y si se estima que es patentable, se presenta como patente y en ese caso, como la patente tiene unos plazos largos, si el invento te da la información de que es patentable, lo tienes como patentable, lo acabas patentando y deja de ser secreto. Entonces, pero si no es patentable, puedes no divulgarla impidiendo la publicación de la patente y se mantiene protegida como secreto. Es decir, hay un juego en el que sabiendo las dos figuras se puede proteger. De hecho, a ver, yo soy franco, cuando uno habla de violación del secreto empresarial, normalmente piensa en esa figura del hacker que busca tu información
e intenta capturar la información, pues la verdad es que se declara hábil. Normalmente, y aquí podéis ver las estadísticas, las fugas de información que no se pueden perseguir si no se juega con esta figura del secreto empresarial, principalmente vienen de antiguos empleados, de competencia, sobre todo de empleados actuales y de relaciones que tú tienes comerciales, bien con clientes o bien con proveedores. ¿Vale? De hecho, a ver, nosotros hemos llevado bastantes casos en el mundo de la construcción. Uno que tuvimos muy reciente, que fue muy interesante, es una constructora que tenía un problema porque había fugas de información a la hora, por ejemplo, de explotar los aditivos que había creado para el cemento. Hasta que llegaron a la conclusión y vieron que el problema venía de las UTE. En las UTEs, al final, no deja de ser una colaboración que hace con un tercero y se encontraban que la fuga de información que tenían venían de los capataces que cuando llegaban el momento de hablar sobre los aditivos que suponía el cemento, uno le preguntaba al otro, literalmente, ¿y tú qué le echas? Eso al final, digamos, es como cómo se sustancian las cosas que aquí ocurren. ¿Cómo se evitó esto? Pues evidentemente se establecieron una serie de protocolos dentro de la organización, con una serie de medidas donde los trabajadores al final sabían qué podían contar y qué no podían contar, y la verdad es que el efecto, podría decir que prácticamente fue milagroso. O sea, cuando se estableció, digamos, esa cultura, sobre todo esos procedimientos de organización para ver qué debía mantenerse secreto y cómo se debería actuar en caso de tener que compartir esa información, las fugas de información se eliminaron. A veces por decirlo de una manera, esto es poner puertas al campo. O sea, nunca puedes evitar que un tercero que tenga esa información, incluso después de haberle advertido, difunda esa información. Pero cuando uno sabe que esto tiene consecuencias y se le ha avisado, nosotros, nuestra experiencia que tenemos es que las fugas de información prácticamente se eliminan, se recortan al 90%. Evidentemente no es efectivo al 100%, una receta puede ser efectivo al 100%, pero el poner esta serie de medidas dentro de la organización hace que este problema disminuya, sobre todo por las consecuencias que tiene. ¿Es poner puertas al campo? Sí. ¿Pero el campo tiene vallas y es efectivo? Claro que sí. Pero bueno, pues es el símil que nos gusta poner. Insisto, en el mundo del secreto empresarial, es sobre todo en el mundo de las grandes constructoras, es un área donde nos ha venido una auténtica explosión de datos y tienen casos, esto no lo puedo contar porque más de manera pública lo contó la constructora en concreto, pero bueno, es curioso que al final las fugas de información no vienen por esos hackers que intentan localizar información, sino que la gran mayoría vienen de los empleados, sin más de las relaciones con terceros. Hay un caso, por ejemplo, que es muy conocido, que es el caso de la nevera roja de Yassid, que se fue esto público, y cuentan, lo que cuentan los que estudian el caso, que la nevera roja nació de una información comercial que le pasó el comercial de Yassid. Un día le llamaron, llegó y le pintó todo el modelo de negocio. ¿Qué hicieron los dueños de la nevera roja? Pues montar el negocio de Yassid en España y la verdad de nevera roja. De hecho, si veis, las marcas incluso, todas tienen el mismo color, la misma técnica, o sea, fue una copia. ¿Se pudo de alguna manera, digamos, pedir indemnización a aquellos que copiaban esa idea? No, porque no se habían establecido estas medidas, de tal manera que ellos se sentían libres de utilizar ese modelo de negocio que les habían contado chicos de Yassid para desarrollar su negocio. El final de la historia es que, sabéis, ¿no? Que Yassid tuvo que comprar la nevera roja para entrar en España. Pero bueno, si efectivamente se hubieran puesto estas medidas, esto no hubiera pasado. Es sencillo de hacer y al final es saber adecuar las medidas que te pide la ley, está muy establecida, a tu modelo de negocio. Y vamos al final de la historia, hasta aquí nos figura. Insisto, nos hemos querido presentar para que penséis que en el desarrollo tecnológico, en el área de desarrollo de vuestra ingeniería, no todos son patentes. Cada vez se están jugando más con marcas, con secreto empresarial, y nos gusta dar este tip de copyright porque yo sé que todos vosotros, desde el punto de vista particular, sois tenedores de derecho, os guste no, porque desde el momento que creáis la obra, desde el momento en que, por ejemplo, habéis elaborado un plano, automáticamente se os crea ese derecho. ¿Os gusta o no? La ley automáticamente te. Bien, ¿qué planteamos ahora? Pues jugar con esas figuras. Es la parte, por un lado, de defender lo que se tiene y, por otro lado, también explotarlo. Desde el punto de vista de defensa, vamos a ser rápidos. Hemos tenido bastantes casos, además, en el mundo de la ingeniería civil, os contaremos uno en concreto, y decir que la propiedad industrial, como no se concede con
La garantía del Estado, el Estado tampoco, con salvo algunas excepciones en área de piratería y demás, de manera muy activa, te va a ser responsable de que un tercero te copie. Eso tienes que ser tú el que establezcas una vigilancia de si alguien está utilizando el desarrollo tecnológico que tú has inventado y que has protegido. Evidentemente, si tienes algún problema, puedes ir a tribunales. Pero cuidado, la vía judicial termina siendo el último recurso. De hecho, en todos los casos que llevamos, yo creo que menos del 5% terminan yendo a vía judicial. Y hay vías intermedias mucho más eficaces que permiten que se elimine esa violación por ejemplo de derechos. Sobre todo los requerimientos. En nuestro caso vemos que en torno al 60-70% de los requerimientos que se emiten, o sea, avisar a un tercero de, oye, cuidado, que estás violando mi patente, por ejemplo, permiten que el otro se achante, ¿vale? Se venga atrás. Funciona muy bien. Insisto, la vía judicial es el último recurso. Y es muy importante el vigilar el derecho porque, claro, si uno no lo hace, no lo va a hacer el Estado por ti. Y evidentemente, si has invertido una patente, lo que es más interesante es ejecutar ese derecho. Y ahí lo que hay que efectivamente ser activo es en el mercado. Y además es una fuente de negocio. Esto es un caso que tuvimos hace bastante poco. Es verdad que era una empresa pequeña que había desarrollado un sistema de raíles. Un desarrollo muy específico. Lo habían patentado y se dieron cuenta que un tercero, en este caso era una gran constructora, justamente estaba utilizando esa tecnología. ¿Qué es lo que hicieron? Pues evidentemente enviar los requerimientos y sabiendo también la posición que tenía cada uno, digamos, le ofrecían una salida imaginativa a la obra constructora. No solamente querían ir a tribunal que indemnizaran, sino que le propusieron que por qué no se asociaban. Esto era un ganar-ganar. Por un lado, la constructora indemnizaba, digamos, por ese uso ilegítimo de esa patente, pero la constructora también ganaba porque le permitía tener un monopolio justamente sobre ese desarrollo tecnológico. De tal manera que lo que al final establecieron fue una licencia de esa patente a esa constructora y ahora esa constructora utiliza esa patente para justamente echar a sus competencias, a sus competidores. Esto es una vía donde hay una violación de derechos, pero en el momento de la negociación hay que ser imaginativos. No todo tiene que ser el intentar que el tercero cese del uso de esa patente, sino que también se puede negociar, incluso como veis en este caso fue, de hecho hoy por hoy es la principal vía de negocio que tiene esta empresa, gracias justamente a esa vigilancia activa de esa tecnología y haber sido activos a la hora de defender sus derechos. Y la parte de transferencia, explotación, aquí nosotros queríamos parar un poco. Ser imaginativos. Al fin y al cabo, la ley lo que os da es el monopolio y a partir de ese momento, una vez que tiene un monopolio, imaginación al poder. Lo digo abiertamente, ahora mismo muchas empresas ya no fabrican y al final su materia prima es el conocimiento que se tiene. Que se sustancia una patente, una marca, lo que sea, sí, efectivamente. Eso es lo que tienen detrás. Y eso al final termina siendo su activo. Podría sorprender, bueno, creo que a nadie le sorprende que, por ejemplo, empresas como Nike, bueno, las grandes zapateras y más, no fabrican, prácticamente, son tienen subcontratados. Y yo creo que principalmente es desarrollan, investigan y además tienen departamentos muy interesantes que se dedican justamente a ver cuáles son las tendencias del mercado. Fabrican otros, venden otros y ellos su negocio está justamente en la distribución de este tipo de información. Lo digo abiertamente, por ejemplo, hoy que es el día del fútbol, los clubes de fútbol, los grandes, con la gran cantidad de clubes de fútbol, lo que vale no son los jugadores, no es el estadio, lo que vale es la marca. Y de hecho ahora mismo, o sea, cuando estoy pensando en casos que hemos trabajado, en el Madrid, el Barça, por ejemplo, buscan las fuentes de financiación, está justamente en su licencia de la marca o en la explotación directa de la marca. Incluso cuando tienen que construir un nuevo estadio, lo que se pone en prenda no es el suelo, es la marca, es lo que quiere el banco. No solo lo digo abiertamente, una de las grandes líneas que tenemos de trabajo justamente es en la valoración, lo mismo que hay tasadoras de piso, son dedicados justamente a lo que es la valoración de activos intangibles. Es verdad que, por ejemplo, en España, por ahora el mundo financiero, bueno, las marcas sí, el colateral que trabajan en el día a día, patentes todavía están un poco, pero en Estados Unidos a la orden del día.
sobre todo en empresas que son tecnológicas, el banco lo que quiere como colateral es la patente y lo demás le da igual, porque al fin y al cabo es el corazón de la empresa. El banco sabe que si un día tiene que ejecutar la patente, supone que esa empresa viva no vive, ¿vale? Así que, bueno, es una línea especialmente interesante donde, bueno, al final hemos visto que, evidentemente, son activos de propiedad intelectual, son propiedades, como cualquier propiedad, se puede utilizar para conseguir financiación. Y, bueno, lo dicho, imaginación del poder, ¿eh? O sea, entonces muchas veces vemos problemas donde uno piensa que cuando uno tiene activo y se lo tiene que ceder a otro, lo tiene que ceder como una compraventa donde se pasa todo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay licencias, se pueden licenciar incluso usos específicos de una tecnología para un país en concreto. O sea, hay que ser imaginativos y no ceñirse solamente a lo que uno podría pensar que solamente puede ser cuando lo que está cediendo como materia es tecnología. Evidentemente, a veces hay que ceder más activos, más control y bueno, probar con el rendimiento que se puede tener. Y aquí en la negociación, nosotros, por ejemplo, hay una serie de cursos que hacemos que van dirigidos prácticamente a este tipo de trabajo. Me explico. Cuando hay una negociación, lo que hemos visto es que no solamente es tan importante el tener una buena materia, sino la puesta en escena. Y aquí la propiedad industrial, curiosamente, ayuda mucho. Nosotros hemos visto que cuando los protocolos que nosotros recomendamos ahora, por ejemplo, de información secreta o conocimiento secreto, ponerlo a disposición de la otra parte, es curioso que las negociaciones llegan al mejor puerto y se consigue mejor rendimiento. La razón es la siguiente, por lo que al final hemos visto, y es que cuando yo tengo un desarrollo especialmente interesante y se lo doy al otro sin ningún valor, el otro lo que percibe o la idea que tiene es que aquello que yo le estoy dando tiene poco valor porque le estoy dejando que lo vea, le estoy dejando que lo divulgue, no tiene ningún procedimiento, digamos, establecido o protocolo establecido a la hora de manejar esa información. Pues bien, lo que hemos visto es que cuando hay un documento de confidencialidad por delante, se establece una serie de protocolos para hacer lo que se disclosure, compartir esa información. Esa información, por ejemplo, se le establece y se hace ver al otro que tiene un levantamiento de pruebas. Por ejemplo, a través de blockchain, que hace que no sea pública de ninguna manera, vemos que la negociación llega a un mejor puerto y el rendimiento que eso tiene es mucho mayor, porque al otro le ha trasladado también la idea de que aquello que tú le estás dando tiene mucho valor. ¿Vale? Al final es una puesta en escena, al final técnicas de negociación, pero es curioso que al final los protocolos que nosotros hemos recomendado simplemente para cumplirse bien o poder mantener, por ejemplo, el secreto empresarial, hace que también el proceso de la negociación mejore. Entonces, bueno, de hecho, bueno, me acuerdo que hace tiempo eso de vez en cuando, sobre todo para el mundo científico, pedían justamente temas que tenían más que ver con técnicas negociadoras o con industrial, pero es que al final ahí hay un límite que fino que efectivamente lleva a un mundo o al otro. Y esto lo quería contar también. En el área de ingeniería civil, efectivamente, el área de los concursos públicos es especialmente importante. Os animamos mucho a que exploréis el mundo de la figura de propiedad intelectual porque por nuestra experiencia, por un lado, utilizar estas figuras mejora la eficacia a la hora de abordar concursos públicos o proyectos en consorcios o compra pública innovadora, o sea, ganar el concurso y además también mejora la eficiencia, o sea, no solamente ganarlo, sino también rentabilizarlo al máximo. Por ejemplo, en temas de concursos públicos, evidentemente, si uno tiene la patente de la tecnología, por mucho que el Estado quiera conseguir esa tecnología, si la tecnología es tuya, solamente puede acudir a ti. Y esto hace, nosotros estamos viendo que en ciertas áreas, también en el área de construcción, hay muchos mercados cautivos. De tal manera que si yo tengo el monopolio de la tecnología, lo siento, que hay un concurso público, el Estado solamente, digamos, podrá utilizar esa tecnología con aquel que esté autorizado, que sea titular de esa tecnología. Y aquí imaginación al poder. En temas de técnicas constructivas, en temas, por ejemplo, de cementos, de aditivos y más, estamos viendo que es un plus, que hace al final que el Estado o te deja a ti o te deja a ti, a salvo de que quiera utilizar otro tipo de tecnología. También mejora mucho la puntuación en los planes de producción y explotación.
Esto es un tema especialmente importante en los concursos públicos, sobre todo en ciertos mercados que están muy saturados, tema de patentes, por ejemplo, Estados Unidos, que es tan importante el tener el monopolio de tecnología, de tal manera que te aseguras el concurso, como el darle garantías al Estado de que no va a haber problemas en litigio. O sea, que tú no estás pisando el derecho de terceros. Esto, por ejemplo, pasa en Estados Unidos, donde no solamente te piden que efectivamente tú demuestres que la tecnología es tuya, sino que si te lo encargan a ti, no van a tener problemas, digamos, de violación de derechos frente a terceros. De tal manera que ahí os animamos mucho que desde el punto de vista de concursos públicos es una estrategia que hay que construir también a largo plazo, ¿por qué no? Crear mercados cautivos. Cuando esos mercados cautivos son una tecnología, ¿cómo se puede crear el mercado cautivo? Teniendo un monopolio. ¿Cómo se consigue el monopolio? A través de la patente. Es el juego que hay que realizar. Proyectos en consorcio, lo mismo. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, en consorcios, sobre todo por ejemplo, en proyectos europeos, vemos que el peso que uno tiene dentro del consorcio aumenta muchísimo cuando lo que se presenta es una patente. Es la noche y el día. Porque cuando vas a un consorcio, tú tienes que, digamos, mostrar tu oferta. Ves el conocimiento que tú aportas al consorcio. Y no es lo mismo decir de tu propia experiencia que esa tecnología la aportas tú, ese desarrollo lo vas a aportar tú, que, como tienes una patente, sea el Estado el que te dice que efectivamente eres tú el que aportas esa tecnología. Y además mejora mucho la puntuación también al tener un buen plan de protección de exploración. Luego contaremos una serie de tips que nos están pidiendo cada mes, por ejemplo, en los proyectos europeos, principalmente ahora también los nacionales, que hacen que la valoración que se tiene a la hora de prestar este tipo de proyecto mejore. Arañas pequeños puntos, sí, pero efectivamente eso a veces suele ser esa puntuación que hace que se incline la clave de la balanza. Y la compra pública innovadora, otra vez lo mismo. Muchas veces también aquellos que piden ese tipo de retos, efectivamente el Estado lo que quiere es que cuando plantea un reto, esa tecnología que se está recibiendo sea tecnología que tú puedes desarrollar y te lo van a contratar a ti y tú le das garantías de que no va a tener problemas con terceros. Ahí vemos que cuando ya uno plantea o presenta dentro de esa oferta de compra pública innovadora que al Estado le das garantías de que no va a tener ningún problema y que dispones de esa tecnología, y no lo dices tú, sino que lo dice, por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes, es verdad que el nivel de la puntuación se dispara. Pero también desde el punto de vista de la eficiencia. Una vez que habéis ganado el concurso, también asegurados que aquello que efectivamente habéis ganado lo podéis rentabilizar al máximo. Intentemos a través de concursos, proyectos públicos, asegurar efectivamente de que si en el proyecto, por ejemplo, de construcción de la vía, de construcción de la carretera, se generan una serie de desarrollos, que esos desarrollos pertenezcan a vosotros. Porque seguro que conseguiréis que ese monopolio, ese mercado cautivo que habéis conseguido, todavía se haga más grande. ¿Vale? Y además, efectivamente, no mermar ninguna ventaja competitiva. Asegurarse que efectivamente cuando te contrata el Estado, lo que se cede, lo único que se asegura es la construcción de esa carretera, no la cesión de los derechos de propiedad intelectual o de ese monopolio que se tiene al Estado. Movimiento de construcción de una vía en placa que mejora lo que hay, ahorra hormigón y tienes una patente es tuya. Por ejemplo, ¿vale? Lo que comenta ahora, de hecho estamos viendo cada vez más concursos, al final esto es en todos los niveles, también en el mundo de la ingeniería civil, donde no es que el concurso se dé a dedo, sino que muchas veces por los requerimientos técnicos no se le puede dar a otra empresa más que aquella que justamente tiene un dueña de esa tecnología que está pidiendo el Estado. En proyectos de consorcio lo mismo, permite que presentar bien o trabajar adecuadamente estos desarrollos, que nos aseguremos que aquellos desarrollos que se obtienen, efectivamente yo los puedo utilizar a futuro, los pueda aprovechar y asegurar la libertad de acción, ¿vale? Que si yo en ese consorcio descubro algo, un tercero, por ejemplo, no tenga un derecho de veto, ¿vale? Hay que trabajar especialmente en ello. Y el tema de compra pública innovadora, algo también parecido. O sea, yo hago esa compra pública innovadora o trabajo para el Estado para desarrollar ese prototipo innovador, pues asegurarme que este prototipo innovador lo voy a poder replicar en otro. El sistema ha cambiado mucho. Aquí os quería poner una serie de tips e ideas. Por ejemplo, este es el tipo de servicio en los que nosotros trabajamos, por ejemplo, cuando trabajamos en temas de consorcio, principalmente en proyectos europeos. Pero es que no solamente
esto está dedicado a que cuando hay una preparación de una propuesta, yo identifique lo que tiene cada uno y establezca una serie de acuerdos de confidencialidad. Cada vez, por ejemplo, se trabaja más en inteligencia tecnológica, en ver efectivamente cuál es el estado del arte sobre esa tecnología en la que yo quiero participar, identificar de manera muy adecuada el background que cada uno está implementando. Por ejemplo, la Unión Europea cada vez pide más que haya no solamente un plan de explotación, sino un plan de gestión de datos. Es un tema que es cada vez más pedido, pero poco conocido. Y cuando uno, por ejemplo, hemos visto que plantea específicamente este Data Management Plan, en la propuesta del consorcio, en la propuesta en este caso de la Unión Europea, la puntuación aumenta y suele ser el gran olvidado. Pero evidentemente también el asesorar o trabajar bien cuáles son los acuerdos que se hacen en consorcio o establecer un sistema de resolución de conflictos dentro del consorcio. Y tema, por ejemplo, que valora mucho a la hora de hacer estas propuestas, que se tenga un plan muy claro, no solamente de para qué se va a utilizar esa tecnología, sino cómo se va a proteger y cómo se va a internacionalizar. Para eso, evidentemente, como esos consorcios lo que se financia es la generación de conocimiento, justamente lo que tienes que apoyarte son figuras de propiedad intelectual que son las que regulan este tipo de materia. Y una serie de pistas, trabajos que nosotros hacemos cuando hay una propuesta de colaboración, como podéis ver, tips o checklists que tenemos que hacer a la hora de definir qué se tiene que tener en cuenta cuando yo tengo una propuesta de colaboración. No solamente es la fase legal, donde se redacta directamente el acuerdo, sino que es muy interesante el hacer búsquedas previas de qué es lo que se tiene, analizar tecnológicamente qué es lo que se tiene, ver lo que va a pasar luego, lo que se va a ejecutar en esta propuesta de colaboración y pensar en el futuro. Aquí intervienen siempre estas figuras de propiedad intelectual o incluso dentro de la gestión del mismo proyecto. Tienen varias etapas, pues para cada una hay que justamente prever qué es lo que se tiene que hacer. Y en todas ellas hay herramientas que están relacionadas con la propiedad intelectual que efectivamente permiten no solamente controlar el proyecto, sino también de alguna manera mejorar el resultado. Pero principalmente me quería quedar con estas dos diapositivas. Cuando vayáis a temas de concursos públicos, pensar en la ventaja competitiva que os da el poder tener figuras de propiedad industrial intelectual. Principalmente en el mundo de ingeniería civil tiene que ver con patentes. Y no solamente en la parte de la presentación del concurso para ganarlo, sino también en el momento de la ejecución, para que aquello en lo que trabajéis, en ese concurso público, le deis el máximo rendimiento, pensando a futuro de que probablemente esa construcción que habéis hecho en ese país, o el desarrollo tecnológico que habéis hecho para esa construcción en ese país, evidentemente se puede replicar a otros y podéis tener un mercado cautivo. Y para acabar, al final dentro de ese cuadrante que os enseñaba, el otro tema que he trabajado mucho es en la generación de políticas o sistemas de gestión de propiedad industrial. Al final esto lo que sustancia es que dentro de la organización tiene que existir esa cultura en el que cuando se generan activos, todo el mundo esté alineado para efectivamente proteger de manera adecuada y gestionar de manera adecuada esos activos. Ahí, por ejemplo, ahora mismo, bueno, yo creo que la mayoría de las organizaciones empiezan a establecer políticas de gestión de propiedad intelectual, que muchas veces uno puede pensar que solamente está en el equipo de investigación y desarrollo o en el equipo legal, pero no, la verdad es que afecta prácticamente a todos los departamentos, al área de marketing, como por ejemplo, debes publicar tus catálogos, utilizar tu marca, en el departamento financiero, claramente, insisto, la propiedad industrial, la figura de las patentes, las marcas, el secreto empresarial. Bueno, el secreto empresarial sí, pero al final tienes que tomar medidas, al final tiene un coste. Y tiene un doble coste, en dinero y en tiempo. Son recursos muy escasos. De tal manera que otra vez animamos. O sea, si esa inversión en esa propiedad industrial intelectual, en este secreto empresarial, nos da más rédito de la inversión que vais a hacer, pues evidentemente algo nos está haciendo bien. Y ahí hay un tema donde desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, siempre hay que saber balancear. Pero evidentemente aquí hay mucho desarrollo. Ahora mismo hay muchos beneficios fiscales gracias a desarrollar proyectos de INATE que hay que demostrar de manera específica. Por ejemplo, tener una patente
cuando hay beneficios fiscales, ayuda muchísimo porque te permite demostrar a tercero que tú has tenido un desarrollo, además un desarrollo novedoso, y no lo dices tú, sino que lo dice el mismo Estado, la Oficina Española de Patentes o la Oficina Europea de Patentes, de tal manera que es la noche y el día. O sea, cuando llega el inspector de Hacienda, no es lo mismo presentar un documento propio y que el otro se tenga que creer lo que tú te estás diciendo que cuando tú presentas ese tipo de documentos. Bueno, y de aquí, pues, una serie de pistas que pues, compartimos, de que cuando penséis en propiedad industrial, penséis que no solamente es un tema vuestro en el área de investigación y desarrollo, sino que efectivamente seguro que va más allá. Y bueno, y aquí concluimos. Esa es nuestra compañía. A lo mejor somos un rara avis. Nosotros ahora mismo somos más de 500 empleados, cerca de 600, donde aquí debo confesar que, aunque estamos muy especializados en el mercado de habla hispana y portuguesa, como una compañía española, a pesar del nombre, tiene una gran tradición, pero fue por justamente ingeniero inglés que fundó junto con un abogado navarro, esta organización en el siglo XIX, de ahí el nombre, pero es una empresa 100% española, y que veréis que ahora mismo, aunque estamos muy focalizados en el mundo de la hispana portuguesa, también hemos tenido que establecer oficinas en los principales mercados emisores de tecnología de propiedad intelectual. Al final termina siendo Estados Unidos, Centro Europa y la zona ASEAN, China, Japón y Corea. Porque hoy por hoy prácticamente el 80% de, por ejemplo, las patentes vienen de esos mercados. Y bueno, uno tiene que conocer tanto el mercado de destino, porque no hablo español, como aquellos mercados que son los grandes emisores de tecnología y de figuras de ese tipo. Y poco más, aquí ponemos a vuestra disposición, tenemos nuestros emails, bueno, os habéis puesto cara y bueno, la parte más interesante es la parte de las preguntas, si hay alguna, o si no os atrevéis, ningún problema, os escribís o lo hacéis a través del colegio, que tiene esos datos, y nosotros de verdad gustosamente le respondemos. Os digo la verdad, animamos mucho a hacer preguntas porque nuestra experiencia dentro de la gestión de proyectos es que muchas veces los proyectos nos llegan muy tarde, por no haber hecho una pregunta a tiempo. Y la propia industria muchas veces es una carrera sin retorno. Cuando tú la has iniciado, si no has iniciado bien al principio y no has hecho las preguntas adecuadas al principio, puede que la propia industria te salga muy cara o no te valga para nada, o directamente el desarrollo que has hecho directamente se venga abajo. Así que es el momento de las preguntas. A ver, yo os leo una que llega a través del chat, de Iván, de Fitua. Buenas tardes. En el caso de contar con una solicitud de diseño industrial, pero aún no con la solicitud de modelo de utilidad, ¿debo esperar a tener la solicitud de modelo de utilidad para poder divulgar la invención y así no perder la novedad? Para poder divulgarla tienes que tener presentado el diseño de modelo de utilidad. Porque si no, tú mismo te pisas la mano. Si la divulgas, ya la has divulgado. La fecha en la que tú estableces la novedad es la fecha de presentación de la solicitud. Si tú mismo la has divulgado antes, tú mismo has pisado tu novedad. Ya no es posible. Ya no hay vuelta atrás. Se puede demostrar. Tras eso, todo es lo que ha hecho antes Benjamín. Carga en la prueba. Si alguien puede demostrar que lo ha divulgado, si nadie lo puede demostrar, se lo ha echado la amiga que está al lado, entonces tiene que demostrar un tercero. Pero la ley en la mano, la fecha en la que tú puedes empezar a divulgar lo que sea, es a partir de que tú has protegido, vas a presentar tu solicitud de determinado. Eso es nuestra mediación es muy clara, y es que cuando uno tiene una invención muy buena y no la tiene registrada, si tienes un minuto más tarde de presentar la solicitud, cuéntala. Pero un minuto antes, no, la manera tiene que ser absoluta. Y de hecho, bueno, a lo mejor porque ahora me he enfrentado a una serie de casos, pero en el mundo, por ejemplo, público en España, en el área bio, perdón que lo otro, pero es porque es un tema que precisamente nos está pasando mucho, el principal, vamos a llamarle killer de las patentes, el mundo científico de la universidad, por ejemplo, pública, pero además los papers, ahora nos está pasando que son los pósters que llevan en los congresos. Está siendo el auténtico killer. Y es verdad que es un tema que parece muy inocente, porque no es un paper, no tengo por escrito, pero puso un póster, los examinadores lo están localizando. El problema que tienes es que ahora mismo el acceso a la información cada vez es mayor. Y si un examinador detecta eso,
evidentemente lo puede presentar como una prueba de que lo tuyo se divulgó un minuto antes, si me apuras, de tú presentar esa solicitud. Lo importante es la fecha de presentación. Ojo, cuando digo la fecha es el día, la hora y el minuto, ¿eh? Es importante. Si queréis un minuto más tarde, hacerlo público. Pero el minuto antes no, nunca. Iván ha levantado la mano por algo más, aparte de por la pregunta del chat. Si quieres intervenir o seguir preguntando al respecto, puedes hacerlo. Sí, no sé si se escucha. Habla, Iván, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Lo que sucede es que la pregunta sí, no se no ve que tiene el audio conectado, pero no te escuchamos, Iván. Ya, Quizás correcto. lo tiene quitado. Ahora sí. Sí, ¿ahí sí me escuchan? Ahora. Sí, muy buenas tardes. Claro, respecto a la pregunta, porque no se leyó completa, es en el caso en que yo haya presentado ya un diseño de utilidad para la misma tecnología, pero también debo esperar presentar el modelo de utilidad para poder divulgar, o ya haciendo la presentación del diseño de utilidad es posible. Has presentado una solicitud de diseño industrial, pero no de modelo. Y ya te voy a hacer la pregunta, que ¿en el diseño se divulga la parte técnica del modelo? No, ¿verdad? O sea, el modelo de utilidad tiene que resolver algo técnico. Y el diseño industrial es un aspecto externo. En el momento en el que tu diseño no divulgue la parte técnica del modelo, no hay problema. Pero si quieres divulgar la parte técnica del modelo, tienes que esperar a tener la presentación de la solicitud del modelo. ¿Me he explicado? Entiende la diferencia. Gracias, Iván, disculpa. A ver, aquí yo quería... Sí, aquí quería contar que luego hay muchos trucos, ¿eh? También es para quitarle hierro y cuidado con también, por ejemplo, requerimientos que algún día recibáis. Por ejemplo, el caso que comenté Iván, imaginaos que incluso el diseño se hubiera solicitado, en el caso que tú comentas, imaginemos que incluso se hubiera publicado, tú podías pedir luego un modelo de utilidad. Ese modelo de utilidad se va a conceder. Sí. De tal manera que hay mucho cuidado porque hay muchos títulos, no utilidad incluso de patentes en ciertos países, en España hasta el año 2017 era así, donde por decir de una manera se concedían las patentes y los modelos de utilidad simplemente por ir a clase. Si quieres, comento un momento. Vale, pues comenta, O sea, sí. Un modelo de utilidad es una patente ligera, ¿vale? Viene de patentes inventadas en Alemania, viene del siglo XIX, las patentes de introducción que llamaban, se iban a las ferias internacionales, veían un desarrollo maravilloso, decían, lo voy a llevar a mi país. Para fomentar que se trajera, se creó la figura de la patente de introducción, que duraba 10 años, y se fomentaba el que ese empresario trajera una tecnología a España. Todo eso evoluciona, y acaba desarrollando un modelo de utilidad. La tramitación de un modelo de utilidad es lo presente, no tiene ningún examen, uno formal, no tiene ningún examen de novedad de la actividad inventiva, se publica y si no se pone nadie, se concede. Es una patente ligera, pero yo puedo tener un modelo de utilidad de la rueda. Otra cosa es que lo puedo hacer valer, pero si quiero tener un título de algo protegido, es muy sencillo y más económico de una patente porque tiene una serie de... No se paga una tasa de búsqueda de esa novedad y actividad inventiva que sí se paga en una patente. El problema está en la hora de hacerlo valer frente a un tercero, porque ya la ley del 17 sí te exige un documento que no te va, cuando lo pidas, te va a impedir presentar esa reclamación a un tercero. Lo que pasa es que tiene la garganta fría, ¿eh? Eso nos pasa con muchos clientes que han recibido requerimientos y algunas empresas que dedican justamente a ser auténticas productoras de requerimientos, con patentes, incluso modelos de utilidad que no tienen o no deberían tener ninguna eficacia legal
evidentemente cuando uno recibe un requerimiento nos gusta. No sé si es algo parecido con Hacienda, o sea, la primera impresión es dura, pero hay que leerlo con tranquilidad, cuidado. O sea, es tan importante saber defender tus derechos como que cuando a ti te interpelan por un derecho, que tienes un requerimiento, tener la cabeza fría y ver si realmente el otro tiene razón o no. Y efectivamente, bueno, en este caso, plantear bien la situación, porque, como comenta Álvaro, cuidado que hay muchos derechos, muchas formas de utilidad, que se conceden, lo siento por decirlo así. Esto es como que tiene un título por ir a clase. Los patentes, la gran mayoría sí que tienen, para mí, por ejemplo, el caso de España, no. Hasta el año 2017, por ejemplo, las patentes de España, la vía más utilizada, se aprobaba por ir a clase. Ahora no. Ahora, para que te den el título, tú tienes que pasar un examen. Así que mucho cuidado, porque eso es un tema bastante normal y uno podrá pensar, bueno, en España es que hasta el año 17 hemos sido un poco chapuzas. No, no, cuidado. Estas figuras de patentes que se conceden sin examen, en la mitad de los países europeos todavía siguen vigentes. Incluso hay algunos donde se está utilizando, por ejemplo, el caso de Lituania, un sistema procedimental muy sencillo, pero como es un país muy pequeño, no tiene prácticamente examinadores, un sistema puramente registral. Pero bueno, cuidado, no todas las patentes tienen el mismo valor, no tienen el mismo rigor, hay que verlas con cuidado. Y por ejemplo, todos los inversores lo saben. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en el área bio, cuando tú tienes que convencer a un inversor de que invierta en tu producto y una patente detrás, normalmente lo que piden es un informe de búsqueda de la Oficina Europea de Patentes. Entonces, bueno, es un marchamo que te da tu invención de tecnología que hace que su valor aumente exponencialmente. Pues nada, hemos quedado a tiempo, perdonad por más nos hemos ido un poco. Nuestro objetivo era acabar justamente a las 6:30, insistimos, ahí tenéis nuestros datos, así que bueno, cualquier información que nos queréis pasar, cualquier duda que uno quiera plantear, no tengáis ningún problema en plantearlo. No hay ninguna pregunta banal o ninguna pregunta tonta, lo tonto es no haberlo hecho en el momento adecuado o dirigirlo a través del colegio que tiene nuestros datos y bueno, estamos a vuestra disposición. Gracias a los padres y al colegio por darnos compartir un poco de nuestra vida diaria. Sí. Gracias a Álvaro y Benjamín por contárnoslo tan bien y con tanta pasión, que se nota que les encanta lo que hacen y eso se transmite. Espero que os haya quedado todo muy claro y si no, pues aquí están a disposición. Así que gracias a ellos y gracias a vosotros por estar aquí esta tarde. Un saludo. Hasta luego.